Ya, seguimos. Que el español que piensa que sabe más de él ignora de 10 partes las 9 por las muchas cosas que un mismo vocablo significa o por las diferentes pronunciaciones que una misma dicción tiene para muy diferentes significaciones, como se verá adelante en algunos vocablos que será forzoso traerlos a cuenta. Además de esto, en todo lo que de esta república antes destruida que conocida dijere será contando llanamente lo que en su antigüedad tuvo de su idolatría, ritos, sacrificios y ceremonias, y en su gobierno, leyes y costumbres, en paz y en guerra, sin comparar cosa alguna de estas a otras semejantes que en las historias divinas y humanas se hallan, ni al gobierno de nuestros tiempos, porque toda comparación es odiosa, el que las leyeres podrá cotejarlas a su gusto, con muchas hallarán semejantes a las antiguas, así en la de la Santa Escritura como de las profanas y fábulas de su gentilidad antigua. Muchas leyes y costumbres verá que parecen a las de nuestro siglo, otras muchas oirá en todo contrarias. De mi parte he hecho lo que he podido, no habiendo podido lo que he deseado. Al discreto lector suplico reciba mi ánimo, que es de darle gusto y contento, porque las fuerzas ni el habilidad de un indio nacido entre los indios y criado entre armas y caballos no pueden llegar allá. Capítulo 20. Los pueblos que mandó poblar el primer Inca. Volviendo al Inca Manco Cápac, decimos que después de haber fundado la ciudad de Cusco en las dos parcialidades que atrás quedan dichas, mandó fundar otros muchos pueblos. Y es así que el oriente de la ciudad, de la gente que por aquella banda atrajo en el espacio que hay hasta el río Paucartampu, mandó poblar a una y a otra banda del camino real del Antisuyo, 13 pueblos, y no los nombrados por excusar prolijidad. Casi todos son de la nación llamada Poques, al poniente de la ciudad, en espacio de 8 leguas de largo y 9 o 10 de ancho. Mandó poblar 30 pueblos que se derraman a una mano y a otra del camino real del Cuntisuyo. Fueron estos pueblos de 3 naciones de diferentes apellidos. Conviene a saber: Masca, Chilqui, Pacri. Al norte de la ciudad se poblaron 20 pueblos de 4 apellidos que son Mayu, Sancu, Chincapucyu, Rimactampu. Los más de estos pueblos están en el hermoso valle de Sacsayhuana, donde fue la batalla y prisión de Gonzalo Pizarro. El pueblo más alejado de estos está a 7 leguas de la ciudad, y de los demás se derraman a una mano y a otra del camino real de Chinchasuyo. Al mediodía de la ciudad se poblaron 38 o 40 pueblos, los 10 y 8 de la nación Ayarmaca, los cuales se derramaban a una mano y a otra del camino real de Collasuyo, por espacio de 3 leguas de largo, empezando del paraje de las Salinas, que están a una legua pequeña de la ciudad, donde fue la batalla lamentable de don Diego de Almagro el Viejo y Hernando Pizarro. Los demás pueblos son de gentes de 5 o 6 apellidos que son Quespicancha, Muina, Urcos, Quewar, Guaru, Cahuiña. Esta nación cahuiña se preciaba por su vana creencia que sus primeros padres habían salido de una laguna a donde decían que volvían las ánimas de los que morían, y de allí volvían a salir y entraban en los cuerpos de los que nacían. Tuvieron un ídolo de espantable figura a quien hacían sacrificios muy bárbaros. El Inca Manco Cápac les quitó los sacrificios y el ídolo y los mandó a adorar al sol como a los demás sus vasallos. Estos pueblos, que fueron más de 100 en aquellos principios, fueron pequeños, que los mayores no pasaban de 100 casas y los menores eran de 25 y 30. Después de sus favores y privilegios que el mismo Manco Cápac les dio, como luego diremos, crecieron en gran número, que muchos de ellos llegaron a tener 1000 vecinos y los menores de 300 y 400. Después, mucho más adelante, por los mismos privilegios y favores que el primer Inca y sus descendientes les había hecho, los destruyó el gran tirano Atahualpa.
a unos más y a otros menos, y a muchos de ellos asoló del todo. Ahora, en nuestros tiempos y un poco más de 20 años a esta parte, aquellos pueblos que el Inca Manco Cápac mandó poblar y casi todos los demás que en el Perú había no están en los sitios antiguos, sino en otros muy diferentes, porque en Visorrey, como se dirá en su lugar, los hizo reducir a pueblos grandes, juntando 5 o 6 en uno o 7, 8 en otro, y más o menos, como acertaban a ser los poblezuelos que se reducían, de lo cual resultaron muchos inconvenientes que por ser odiosos se deja de decir. Enseñanza que el Inca hacía de sus vasallos. El Inca Manco Cápac, yendo poblando sus pueblos juntamente con enseñar a cultivar la tierra a sus vasallos y labrar las casas y sacar acequias y hacer las demás cosas necesarias para la vida humana, les iba instruyendo en la urbanidad, compañía y hermandad a unos a otros se habían de hacer, conforme a lo que la razón y ley natural les enseñaba, persuadiéndoles con mucha eficacia que para que entre ellos hubiese perpetua paz y concordia, y no naciese enojos y pasiones, hiciesen con todos los que quisieran que todos hicieran con ellos, porque no les permitía querer una ley para sí y otra para los otros. Particularmente les mandó que se respetasen unos a otros en las mujeres e hijas, porque eso de las mujeres andaban entre ellos más bárbaros que otro vicio alguno. Espera. Particularmente les mandó que se respetasen unos a otros en las mujeres e hijas, porque eso de las mujeres andaban entre ellos más bárbaros que otro vicio alguno. Sí, también. Puso pena de muerte a los adúlteros y a los homicidas y ladrones. Mandóles que no tuviesen más de una mujer y que se casasen dentro de su parentela, porque no se confundiesen los linajes, y que se casasen de 20 años arriba, porque pudiesen gobernar sus casas y trabajar en sus haciendas. Mandó recoger el ganado manso que andaba por el campo sin dueño, de cuya lana los vistió a todo mediante la industria y enseñanza de la reina Mama Ocliohuaco había dado a las indias en hilar y tejer. Enseñóles a hacer el calzado que hoy trae llamado usuta. Por cada pueblo y nación de las que redujo eligió un curaca, que es lo mismo que cacique en las lenguas de Cuba y Santo Domingo, que quiere decir señor de vasallos. Eligiólos por sus méritos los que habían trabajado más en la reducción de los indios, mostrándose más afables, mansos y piadosos, más amigos del bien común. A los demás constituyó por señores de los demás para que los doctrinasen como padres a hijos. A los indios mandó que les obedeciesen como hijos a padres. Mandó que los frutos de cada pueblo se guardase en junto para dar a cada uno los que hubiese menester, hasta que hubiese disposición de dar tierras a cada indio en particular. Juntamente con estos preceptos y ordenanza les enseñaba el cultivo divino de su idolatría. Señaló sitio para hacer templo al sol, donde les sacrificasen, persuadiéndoles que no tuviesen que lo tuviesen por principal Dios, a quien adorasen y rindiese la gracia de los beneficios naturales que les hacía por su luz y calor, pues veían que les producía sus campos y multiplicaban sus ganados con las demás mercedes que cada uno recibía, y que particularmente debían adoración y servicio al sol y a la luna, por haberles enviado 2 hijos suyos, que sacándolos de la vida ferina que hasta entonces había tenido, los hubiesen reducido a la humana que al presente tenían. Mandó que hiciesen casa de mujeres para el sol, cuando hubiese bastante número de mujeres de la sangre real para poblar la casa. Todo lo cual les mandó que guardasen y cumpliesen con gente agradecida a los beneficios que había recibido, pues no los podía negar, y que de parte de su padre el sol les prometía otros muchos bienes, y así lo hiciesen, y que tuviesen por muy cierto que no decía él aquellas cosas de suyo, sino que el sol se las revelaba y mandaba de que su padre les dijese a los indios, lo cual como padre le guiaba y adiestraba a todos sus hechos y dichos. Los indios, con la simplicidad que entonces y siempre tuvieron hasta nuestros tiempos, creyeron todo lo que el Inca les dijo, principalmente
el decirles que era hijo del sol, porque también entre ellos hay naciones que se jactan descender de semejantes fábulas, como adelante diremos, aunque no supieron escoger tan bien como el Inca, porque se precian de animales y cosas bajas y terrestres, cotejando los indios entonces y después sus descendientes con la del Inca, y viendo que los beneficios que había hecho lo testificaban, creyendo firmísimamente que era hijo del sol, y le prometieron guardar y cumplir lo que les mandaba, y en suma le adoraron como hijo del sol, confesando que ningún hombre humano pudiera haber hecho con ellos lo que él, y así creían que era hombre divino venido del cielo. Las insignias favorables que el Inca dio a los suyos. En las cosas dichas y cosas semejantes que ocupó nuestros años el Inca Manco Cápac en el beneficio de sus vasallos, y habiendo experimentado la fidelidad de ellos, el amor y respeto porque le servían, la adoración que le hacían, quiso por obligarles más, en ennoblecerlos con nombres e insignias de la que el Inca traía en su cabeza. Y eso fue después de haberles persuadido que era hijo del sol, para que las tuviesen en más, para lo cual es de saber que el Inca Manco Cápac y después sus descendientes, a imitación suya, andaban trasquilados y no traían más de un dedo de cabello. O sea, no eran pelicones como nos lo contaron. O sea, el Atahualpa tenía el cabello largo, pero los incas normalmente tenían el cabello cortito. Para lo cual es de saber que el Inca Manco Cápac y después sus descendientes, a imitación suya, andaban trasquilados y no traían más de un dedo de cabello. Trasquilábanse con navajas de pedernal, rozando el cabello hacia abajo, y lo dejaban tan alto que se ha dicho. Usaban las navajas de pedernal porque no hallaron una invención de las tijeras. Trasquilábanse con mucho trabajo, como cada uno puede imaginar, con lo cual, viendo después la facilidad y suavidad del cortar de las tijeras, dijo un inca a un condiscípulo nuestro de leer y escribir: si los españoles vuestros padres no hubieran hecho más de traernos tijeras y espejos y peines, les hubiéramos dado cuanto oro y plata teníamos en nuestra tierra. Además de andar trasquilados, tenían las orejas horadadas, por donde comúnmente las horadan las mujeres para los zarcillos, empero hacían crecer el horado con orificio, como más largo en su lugar diremos, en extraña grandeza increíble a quien no la hubiere visto, porque parece imposible que con tan poca carne como la que hay debajo de la oreja venga a crecer tanto que sea capaz de recibir una orejera del tamaño y forma de una rodaja de cántaro, que semejante a rodajas eran las orejeras que ponían en aquellos lazos que de sus orejas hacían, los cuales lazos, si acertaban romperlos, quedaban en una gran cuarta de vara de medir de largo y de grueso, con la mitad de un dedo. Y porque los indios la traían de la manera que hemos dicho, los llamaron orejones los españoles. Traían los incas en la cabeza por tocado una trenza que llaman yautu. Hacíanla de muchos colores y del ancho de un dedo y poco menos gruesa. Esta trenza rodeaba a la cabeza y daba 4 o 5 vueltas y quedaba como una guirnalda. Estas tres divisas, que eran el yautu y el trasquilarse y traer las orejas horadadas, eran las principales que el Inca Manco Cápac traía, sin otras que delante diremos que eran insignias de la persona real, y no las podía traer otro. El primer privilegio que el Inca dio a sus vasallos fue mandarles que a imitación suya trajesen todos en común la trenza en la cabeza, empero que no fuese de todos colores como el que el Inca traía, sino de un color solo, y que fuese negro. Habiendo pasado algún tiempo en medio, les hizo gracia que la otra divisa que ellos tuvieron por más favorable, y fue mandarles que anduviesen trasquilados, empero por diferencia de unos vasallos a otros y de otros ellos al Inca, porque no hubiese confusión en la división que mandaba hacer de cada provincia y de cada nación, si se semejasen tanto al Inca, que no hubiese mucha disparidad de él a ellos. Y así mandó que unos trajesen una coleta a la manera de un bonete de orejas, eso es, abierta en la frente,
hasta las sienes, y que por los lados llegase el cabello hasta lo último de las orejas. Y otros mandó que trajesen la coleta a media oreja, y otros más corta, empero que nadie llegase a traer el cabello tan corto como el Inca. Y es de advertir que todos estos indios, principalmente los incas, tenían cuidado de no dejar crecer el cabello, sino que lo traían siempre en un largo, por no parecer unos días de una divisa y otros días de otro. Tan nivelado como esto andaban todos ellos en lo que tocaba a las divisas y diferencias de las cabezas, porque cada nación se preciaba de la suya, y más de estas que fueron dadas por la mano del Inca. Otras insignias más favorables con el nombre Inca. Pasados algunos meses y años les hizo otra merced más favorable que las pasadas, y fue mandarles que se horadasen las orejas. Mas también fue por limitación del tamaño del horadado de la oreja, que no llegase a la mitad de como la traía el Inca, sino de medio atrás, y que trajese cosas diferentes por orejeras, según la diferencia de los apellidos y provincias. A unos dio que trajesen por divisa un palillo del grueso del dedo menguerite, como fue a la nación llamada Muyu y Sanco, y otros mandó que trajesen una vedijilla de lana blanca, que como una parte y otra de la oreja asomarse tanto como la cabeza del dedo pulgar. Y estos fueron la llamada nación Poques, y la nación Muina y Yauruk Chilliki mandó que trajesen orejeras hechas del junco común que los indios llaman tutura. A la nación Rimactampu y a otros circunvecinas mandó que las trajesen de un palo que en las islas de Barlovento llaman maguey, y en la lengua general del Perú se llama chuchau, que quitaban la corteza. El meollo es fofo, blando y muy liviano. Y a los tres apellidos, Urcos, Yucay, Tampu, que todas son del río abajo de Yucay, mandó por particular favor y merced que trajesen las orejas más abiertas que todas las otras naciones, más que no llegase a la mitad del tamaño que el Inca las traía, para lo cual les dio medida del tamaño del horado, como lo había hecho a todos los demás apellidos, para que no excediesen en el grandor de los horados. Las orejeras mandó que fuesen del junco tutura, porque asemejaban más a las del Inca. Llamaba orejeras y no zarcillo, porque no pendían de las orejas, sino que andaban encajadas en el horado de ellos, como rodajas en la boca del cántaro. La diferencia que el Inca mandó que hubiese en las insignias, después de que eran señales para que no se confundiesen las naciones y apellidos, dicen los mismos vasallos que tenían otra significación, y eran las que más semejaban a las del rey. Estas eran de mayor favor y de más aceptación, empero que no las dio por su libre voluntad, aficionándose más a unos vasallos que a otros, sino formándose con la razón y justicia, que a los que había visto más dóciles a su doctrina y que había trabajado más en la reducción de los demás indios, a estos había semejado más a su persona en sus insignias, y echóles mayores favores, dándoles siempre a entender que todo cuanto hacía con ellos era por orden y revelación de su padre el sol. Y los indios lo creían así, y por eso mostraban tanto contento de cualquier cosa que el Inca les mandase y de cualquier manera que los tratase, porque además de tenerlo por revelación del sol, veían por experiencia el beneficio que se les seguía de obedecerle. A lo último, viéndose ya el Inca viejo, mandó que a los más principales de sus vasallos se juntasen en la ciudad del Cusco, y en una plática solemne les dijo que él entendía volverse presto al cielo a descansar con su padre el sol, y le llamaba. Fueron las palabras que todos los reyes sus descendientes las usaron cuando sentían morirse, y que habiéndoles de dejar, quería dejarles el colmo de sus favores y mercedes, que era el apellido de su nombre real, para que ellos y sus descendientes viviesen honrados y estimados
de todo el mundo. Y así, para que viese el amor que como a hijos les tenía, mandó que ellos y sus descendientes para siempre que se llamasen incas, sin alguna distinción. Mira, ahí usó la palabra inca. Sin alguna distinción ni diferencia de unos a otros como había sido los demás favores y mercedes pasadas, sino que llanamente y generalmente gozasen todos de la alteza de ese nombre, que por ser los primeros vasallos que tuvo y porque ellos se habían reducido a su voluntad, los amaba como a hijos y gustaba de darles sus insignias y nombre real y llamarles hijo, porque esperaba de ellos y de sus descendientes que como tales hijos servirían a su rey presente, y a los que él sucediesen en las conquistas y reducción de los demás indios para aumento de su imperio, todo lo cual les mandaba guardasen en el corazón y en la memoria, para corresponder con el servicio como leales vasallos, y que no quería que sus mujeres e hijas se llamasen payas, como las de la sangre real, porque no siendo las mujeres como los hombres capaces de las armas para servir en la guerra, tampoco lo eran de aquel nombre y apellido real. De estos incas hechos por privilegios son los que hay ahora en el Perú, que se llaman incas, y las mujeres se llaman payas y collas, por gozar del barato que a ellos y a las otras naciones en esto y a las muchas semejantes les han hecho los españoles, que de los incas de la sangre real hay pocos, y de su pobreza y necesidad no conocido sino cuál y cuál, porque de la tiranía y la crueldad de Atahualpa los destruyó. Y los pocos que de ella escaparon, a lo menos los más principales y notorios, acabaron en otras calamidades, como adelante diremos en sus lugares. De las insignias que el Inca Manco Cápac traía en la cabeza, reservó solo una para sí y para los reyes sus descendientes, lo cual era una borla colorada a manera de rapacejo que se tendía por la frente de una sien a otra. Al príncipe heredero la traía amarilla y menor que la del padre. Las ceremonias con que se la daban cuando le juraban por príncipe sucesor y otras insignias que después trajeron los reyes incas. Diremos adelante en su lugar cuando tratemos el del armar caballero a los incas. El favor de las insignias de su rey les dio, estimaron los indios en muchos porque eran de la persona real. Y aunque fueron con la diferencia de que dijimos, las aceptaron con grande aplauso, porque el Inca les hizo creer que les había dado, como se ha dicho, por mandato del sol, justificado según los méritos precedidos de cada nación, y por tanto se preciaron de ellas en sumo grado. Mas cuando vieron la grandeza de la última merced, que fue la del renombre inca, y que no solo había sido para ellos, sino también para sus descendientes, quedaron tan admirados del ánimo real de su príncipe, de su libertad y su liberalidad y su magnificencia, que no sabían cómo la encarecer. Pero si unos con otros decían que el Inca, no contento de haberlos sacado de fieras y trocándolos en hombres, ni satisfechos de los mismos beneficios que les había hecho en enseñarles las cosas necesarias para la vida humana y las leyes naturales de la vida moral y el conocimiento de su Dios el Sol, que bastaba para que fueran esclavos perpetuos, se había humanado a darles sus insignias reales, y últimamente, en lugar de imponer los pechos y tributo, les había comunicado su majestad de su nombre, tal y tan alto que entre ellos era tenido por sagrado y divino, y que nadie osaba tomarlo en la boca sino con grandísima veneración, solamente para nombrar al rey, y que ahora, para darles ser y calidad, lo hubiesen hecho tan común que pudiesen todos ellos llamárselo a boca llena, hechos hijos adoptivos, contentándose ellos con ser vasallos ordinarios del Hijo del Sol. Nombres y renombres de los indios que los indios pusieron a su rey. Considerando bien los indios la grandeza de las mercedes y el amor con que el Inca se les había echaban grandes bendiciones y loores a su príncipe, y le buscaban títulos y renombres que igualasen con la alteza de su ánimo y significase en conjunto sus heroicas virtudes, y así entre ellos
que le inventaron fueron dos. El uno fue Capac, que quiere decir rico, no de hacienda, que como los indios dicen, no trajo este príncipe bienes de fortuna, sino riqueza de ánimo, de mansedumbre, piedad y clemencia, liberalidad, justicia y magnanimidad, y deseo y obras para hacer bien a los pobres, y por haberlas tenido este inca tan grande como sus vasallos. Las cuentan, dicen que dignamente le llamaron Capac. También quiere decir rico y poderoso en armas. El otro nombre fue Huachacuyac, que quiere decir amador y bienhechor de pobres, para que como el primero significaba la grandeza de su ánimo, el segundo significaba los beneficios que a los suyos había hecho, y desde entonces se llamó este príncipe Manco Cápac, habiéndose llamado hasta allí Manco Inca. Manco es nombre propio, no sabemos qué signifique en la lengua general del Perú, aunque en la particular de los incas tenía para hablar unos con otros, la cual se describen del Perú se ha perdido ya totalmente. Debían de tener alguna significación, porque por la mayor parte todos los nombres de los reyes la tenían, como adelante veremos cuando declararemos otros nombres. El nombre Inca en el príncipe quiere decir señor o rey o emperador, y en los demás quiere decir señor, y para interpretarle a toda su significación quiere decir hombre de sangre real, que a los curacas, con grandes señores que fuesen, no les llaman incas. Paya quiere decir mujer de sangre real, y para distinguir al rey de las demás incas le llaman Zapa Inca, que quiere decir solo señor, de la manera que los suyos llaman al turco gran señor. Adelante declararemos todos los nombres regios, masculinos y femeninos, para los curiosos que gustaran saberlos. También llamaban los indios a este primer rey y a sus descendientes Intip Churin, que quiere decir hijo del sol, pero este nombre más se lo daban por naturaleza, como falsamente lo creían, que por imposición. Nos quedamos aquí. Página 54, ahí nos quedamos.